En una noche tormentosa en las calles empedradas de Madrid. El patriarca de la familia Ruiz, don Eduardo, irrumpió en la habitación de su hijo mayor, Alejandro, blandiendo un puñado de cartas arrugadas que había encontrado escondidas en un cajón. «¡Eres una vergüenza!», gritó, su voz resonando como un trueno, mientras las palabras de amor dirigidas a otro hombre se desparramaban por el suelo como pruebas irrefutables de una traición imperdonable. Alejandro, congelado en su cama, sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor, sabiendo que ese descubrimiento no solo rompería su corazón, sino que desencadenaría una cadena de eventos que pondría en jaque el honor de toda la familia. Alejandro había crecido en el seno de una familia conservadora, donde las tradiciones españolas se entretejían con una fe católica inquebrantable. Su padre, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, siempre había soñado con que sus 4 hijos, Alejandro, los gemelos idénticos Marcos y Mateo, y el menor, Pablo, perpetuaran el linaje Ruiz con matrimonios estables y nietos que llenaran la casa de risas. Pero Alejandro, desde adolescente, había luchado en silencio contra sus sentimientos, ocultando su atracción por los hombres bajo una fachada de perfección académica. Ahora, a los 32 años, era un médico respetado en un hospital público de la capital, especializado en psiquiatría, donde ayudaba a pacientes a lidiar con sus demonios internos. Ironía que ahora lo golpeaba con fuerza. Al día siguiente, la confrontación familiar estalló en la cena. Eduardo, con el rostro enrojecido por la ira y el vino, anunció a su esposa, doña María, y a los hermanos de Alejandro: nuestro hijo mayor es anormal. Ha elegido un camino pecaminoso que no toleraré bajo mi techo. María, una mujer devota que pasaba horas en la iglesia rezando por la unidad familiar, se cubrió la boca con las manos, lágrimas rodando por sus mejillas. Marcos y Mateo, de 28 años, intercambiaron miradas confusas. Siempre habían admirado a Alejandro como el líder, el que resolvía problemas. Pablo, el más joven con 25 años, sintió un nudo en el estómago, recordando sus propias dudas secretas sobre su orientación. Pero guardó silencio por miedo. Alejandro intentó defenderse: papá, esto no es una elección. Es quien soy. He intentado cambiar, pero no puedo. Pero Eduardo lo interrumpió, golpeando la mesa: en esta familia no hay lugar para desviados. Si no renuncias a esa aberración, estás fuera. La presión social en España, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún pesaba en círculos conservadores como el de los Ruiz. Amigos y vecinos susurraban sobre la decadencia moral, y Eduardo temía que el escándalo arruinara su reputación empresarial. Esa noche, Alejandro empacó sus cosas y se marchó, refugiándose en un pequeño apartamento alquilado en el barrio de Chueca, conocido por su vibrante comunidad LGBT. Allí, entre bares y banderas arcoíris, conoció a Carlos, un profesor de historia de 28 años, con quien compartió una conexión inmediata durante un evento cultural. Carlos, abiertamente gay y activista, había sufrido rechazo similar de su familia rural en Andalucía, pero había reconstruido su vida con resiliencia. No estás solo, le dijo Carlos en su primera cita, bajo las luces de la Plaza Mayor. Alejandro sintió un atisbo de libertad.
Pero el peso de la traición familiar lo atenazaba. Mientras tanto, en la casa Ruiz, el vacío dejado por Alejandro se convirtió en un abismo. Marcos, el más ambicioso de los gemelos, vio una oportunidad para ascender en la empresa familiar. Pero Mateo, más sensible, comenzó a cuestionar las creencias de su padre. Hermano, ¿y si Alejandro tiene razón? ¿Y si lo estamos perdiendo por prejuicios? Le confió a Marcos en una conversación nocturna. Marcos, temiendo perder su posición, respondió: no te metas en eso. Papá sabe lo que hace. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Pablo, el menor, luchaba en silencio. Inspirado por Alejandro, comenzó a explorar su identidad, asistiendo en secreto a reuniones de apoyo para jóvenes LGBT en la universidad. Sin embargo, el miedo a ser descubierto lo paralizaba. Una tarde, al ver a su madre llorando sola en la cocina, le preguntó: ¿por qué no podemos aceptarlo? Mamá. María, dividida entre su fe y su amor maternal, susurró: la sociedad nos juzgará. Hijo. Y Dios también. Alejandro, en su nuevo mundo, enfrentaba sus propios conflictos. Como psiquiatra, veía pacientes lidiando con depresión por rechazo familiar, y se daba cuenta de que su huida era solo el comienzo. En una sesión con un joven suicida por homofobia interna, Alejandro se vio reflejado: he perdido mi familia por ser yo mismo. ¿Vale la pena? Carlos lo animaba: sí. Porque estás viviendo auténticamente. Pero quizás debas luchar por reconciliarte. La tensión escaló cuando Eduardo, en un acto de rabia, cortó todo apoyo financiero a Alejandro, obligándolo a trabajar turnos extras en el hospital. Que aprenda lo que es la vida real sin mi dinero, declaró. Alejandro, herido pero determinado, juró no suplicar. En cambio, comenzó a documentar su experiencia en un diario, reflexionando sobre las presiones sociales que obligan a tantos a vivir en la sombra. Marcos, presionado por Eduardo para asumir más responsabilidades, empezó a resentir a Alejandro por abandonarlos. En una reunión familiar, propuso: deberíamos borrarlo de nuestras vidas. Como si nunca hubiera existido. Mateo, horrorizado, se opuso: es nuestro hermano. La división entre los gemelos marcó el primer quiebre visible en la familia. Pablo, meanwhile, cometió su primer error: confió en un amigo de la universidad sobre sus dudas. ¿Quién? Por lealtad malentendida, lo delató a Marcos. Este, en pánico, confrontó a Pablo: no puedes ser como él. Arruinarás todo. Pablo, aterrorizado, negó todo. Pero el secreto ahora pendía de un hilo. Alejandro y Carlos profundizaron su relación, compartiendo sueños de un futuro juntos. Pero una llamada inesperada de Mateo cambió todo: hermano. Papá está enfermo. Necesitamos que vuelvas. Alejandro dudó: ¿era una trampa o una oportunidad para redención? Decidió regresar, sabiendo que enfrentaría el juicio de todos. Al llegar a la casa, el aire estaba cargado de tensión. Eduardo, postrado en cama por un infarto menor, miró a Alejandro con ojos mixtos de ira y debilidad. ¿Has venido a regodearte?
espetó. Alejandro respondió calmado, no. Papá. He venido porque a pesar de todo. Te quiero. Pero la conversación derivó en acusaciones. Eduardo culpaba a Alejandro por su estrés, mientras María suplicaba paz. En ese momento, Pablo irrumpió, basta. Yo también soy gay. Papá. Y no lo cambiaré por ti. El silencio fue ensordecedor. Eduardo, atónito, sintió como su mundo se desmoronaba. 2 hijos perdidos. Marcos. Furioso. Gritó, esto es tu culpa. Alejandro. Nos has infectado con tu veneno. La familia se fragmentó esa noche. Mateo, solidario con sus hermanos, abandonó la casa temporalmente, uniéndose a Alejandro en Chueca. Marcos, leal a Eduardo, juró restaurar el honor familiar, incluso si significaba traicionar a sus hermanos. Alejandro, ahora líder de los rebeldes, enfrentaba el costo, pérdida de herencia, aislamiento social. Pero en Carlos encontró fuerza. Juntos reescribiremos nuestra historia, dijo Carlos. Sin embargo, el camino Ejed prometía más dolor. Los días siguientes al estallido familiar fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Instalado de nuevo en su apartamento, ahora compartido con Mateo, quien había elegido el exilio voluntario, reflexionaba sobre las decisiones que habían llevado a ese punto. Mateo, siempre el más introspectivo de los gemelos, confesó, nunca imaginé que papá fuera tan inflexible. Creía que el amor familiar lo superaba todo. Alejandro, con una sonrisa amarga, respondió, la sociedad nos enseña a temer lo diferente. Papá es víctima de eso. Como muchos. En el hospital, Alejandro atendía a pacientes con traumas similares. Pero ahora su empatía era más profunda. Un caso particular lo golpeó, un adolescente rechazado por sus padres, internado por intento de suicidio. Doctor, ¿por qué me odian por ser yo?, preguntó el chico. Alejandro, luchando contra sus lágrimas, le dijo, no te odian a ti. Odian lo que no entienden. Pero puedes elegir vivir por ti mismo. Esas palabras resonaban en su propia vida. Carlos, su ancla, lo apoyaba incondicionalmente. Juntos asistían a manifestaciones por derechos LGBT en Madrid, donde Carlos daba discursos apasionados sobre igualdad. España ha avanzado. Pero las familias como la tuya nos recuerdan que la lucha no termina, decía Alejandro, inspirado, comenzó a voluntariar en una ONG que ayudaba a jóvenes gays en crisis familiar, canalizando su dolor en acción. Mientras tanto, en la casa Ruiz, Eduardo se recuperaba físicamente, pero su espíritu estaba roto. María, dividida, visitaba en secreto a Alejandro y Mateo, llevando comida y noticias. Tu padre no duerme. Hijo. Se arrepiente. Pero su orgullo es más fuerte. Le confió una tarde. Alejandro anhelaba reconciliación, pero sabía que requeriría concesiones dolorosas. Marcos, asumiendo el control de la empresa, veía la situación como una oportunidad para probar su valía. Sin embargo, el estrés lo consumía.
En una cena con inversionistas. Un comentario casual sobre familias modernas lo hizo explotar. En mi familia no toleramos desviaciones. Los presentes, incómodos, cuestionaron su visión. Y Marcos perdió un contrato importante. Esto es por culpa de Alejandro, murmuró, alimentando su resentimiento. Pablo, ahora abiertamente gay gracias al impulso de esa noche, enfrentaba bullying en la universidad. Amigos lo evitaban. Y un profesor conservador lo marginaba. Debo ser fuerte como Alejandro. Se repetía. Pero una noche, en un bar gay, conoció a un grupo de apoyo, donde compartió su historia. Mi familia me ve como un error, dijo. Un miembro mayor respondió, no eres un error. Ellos lo son por no verte. La tensión familiar alcanzó un nuevo pico cuando Eduardo, en un acto de desesperación, demandó a Alejandro por daños morales a la familia, alegando que su salida del closet había causado su infarto. El abogado de Alejandro, un amigo de Carlos, lo disuadió. Es ridículo. Pero muestra cuán lejos irá. Alejandro decidió contrademandar por discriminación. Un paso audaz que expuso el conflicto a la luz pública. Los medios locales captaron la historia, familia prominente dividida por orientación sexual. Entrevistas anónimas de vecinos revelaban prejuicios arraigados. En España somos tolerantes. Pero en privado es diferente. Alejandro, en una rueda de prensa organizada por la ONG, declaró, no peleo contra mi familia, sino contra el odio que nos separa. Carlos lo respaldaba. Pero advertía, esto podría destruir lo poco que queda. Mateo, trabajando ahora en una cafetería para independizarse, se reconcilió parcialmente con Marcos en una reunión secreta. Hermano, papá nos está usando para dividirnos, dijo Mateo. Marcos, dubitativo, admitió, tengo miedo de perderlo todo. Si apoyo a Alejandro, papá me desheredará. Mateo replicó, ¿pero qué valor tiene una herencia sin familia? Marcos se fue pensativo. Pero no actuó. Pablo, envalentonado, confrontó a Eduardo en privado, abuelo. Si me rechazas, pierdes un nieto futuro. Eduardo, con voz temblorosa, respondió, no sé cómo cambiar. Hijo, la Iglesia me dice que es pecado. Pablo, con lágrimas, la Iglesia también habla de amor. ¿Dónde está el tuyo? Alejandro, exhausto por el juicio inminente, sufrió un breakdown. En brazos de Carlos, confesó, quizás debí quedarme en el closet. El precio es demasiado alto. Carlos, firme, no. Estás liberando a otros, incluyendo a tus hermanos. El día del juicio preliminar. La sala estaba llena. Eduardo testificó, mi hijo me traicionó al elegir ese estilo de vida. Alejandro, calmado, no elegí ser gay. Pero elegí ser honesto. Tú elegiste rechazarme. El juez, progresista, sugirió mediación familiar. En la mediación, revelaciones salieron a flote. María admitió haber sabido del secreto de Alejandro años atrás. Pero lo ocultó por miedo. Te amo, hijo. Pero temía por nuestra reputación.
Marcos. Bajo presión. Confesó su envidia, siempre fuiste el favorito. Tu salida me dio una chance. Pero ahora veo que nos destruye. Mateo y Pablo apoyaron a Alejandro, formando un frente unido. Eduardo. Enfrentado a la realidad. Rompió, he perdido a mis hijos por mi ceguera. Pero en lugar de reconciliación, anunció, renuncio a la empresa. Marcos. Es tuya. Yo me retiro. Fue un golpe, Eduardo elegía el aislamiento sobre el cambio. Alejandro. Herido. Vio esto como una traición final. Papá prefiere morir solo que aceptarnos. Carlos lo consoló, dio un paso. Quizás sea el comienzo. La familia. Ahora fragmentada en dos bandos. Enfrentaba un futuro incierto. Alejandro y sus aliados construían una nueva vida. Pero el costo emocional era inmenso, amistades perdidas. Carreras afectadas. Almas marcadas. Con el juicio archivado por mediación fallida, Alejandro se sumergió en su trabajo, usando su experiencia para escribir un libro sobre traumas familiares en la comunidad LGBT española. Es mi forma de sanar, le dijo a Carlos durante una caminata por el Retiro. Carlos. Orgulloso. Respondió, estás reescribiendo no solo tu historia, sino la de muchos. El libro, titulado Sombras familiares, atrajo atención. Invitaciones a charlas y críticas de conservadores. En casa, Mateo encontró un empleo en una agencia de publicidad inclusiva, donde su sensibilidad floreció. Por fin siento que encajo. Confió a Alejandro. Pablo. Graduándose, decidió mudarse con ellos, formando un trío fraternal unido contra el mundo. Pero las visitas a María eran agridulces, ella traía noticias de Eduardo, quien se había recluido en una finca en el campo, bebiendo en soledad. Marcos. Ahora CEO de la empresa. Prosperaba económicamente. Pero su matrimonio concertado con una hija de socios se tambaleaba. Su esposa, Ana, notaba su distracción, estás obsesionado con tus hermanos. ¿Por qué no los perdonas? Marcos. Defensivo, ellos nos traicionaron primero. Pero en privado. Leí artículos sobre homofobia, cuestionando sus creencias. Una crisis golpeó cuando Eduardo sufrió un segundo infarto. Grave esta vez. Hospitalizado en Sevilla, donde se había mudado. Llamó a Marcos, trae a tus hermanos. Quiero verlos antes de... Marcos. Dividido. Contactó a Alejandro, papá te necesita. Pero no menciones tú vida. Alejandro. Furioso, no iré si no puedo ser yo mismo. Carlos lo convenció, ve por ti. No por él. En el hospital. La reunión fue tensa. Eduardo. Pálido en la cama. Miró a sus hijos, he sido un tonto. La sociedad me moldeó. ¿Pero os perdí? Alejandro. Cauteloso, palabras no bastan. Papá. Necesitas aceptar. Eduardo. Con esfuerzo, lo intento. Ven con tú. ¿Pareja? Sorprendido, Alejandro invitó a Carlos. Carlos llegó. Y Eduardo extendió una mano temblorosa, gracias por cuidar de mi hijo.
Fue un momento de vulnerabilidad. Pero Marcos lo vio como debilidad, papá. No cedas. Mateo intervino, cállate. Marcos. Esto es progreso. Pablo. Emotivo. Abrazó a Eduardo. Te perdono. Abuelo. María. Llorando. Unió a todos en oración. Pero una inclusiva esta vez. Sin embargo, la reconciliación fue frágil. Al salir del hospital, Marcos confrontó a Alejandro: has manipulado a papá en su lecho de muerte. Alejandro replicó: no. Le mostré la verdad. La discusión escaló a gritos. Y Marcos empujó a Alejandro, causando una escena. Seguridad intervino. Y Marcos se marchó furioso. Días después, Eduardo mejoró. Pero Marcos, sintiendo traición, filtró detalles del libro de Alejandro a la prensa conservadora, tildándolo de propaganda antifamilia. El escándalo estalló: amenazas anónimas a Alejandro. Pacientes cancelando citas. Esto es guerra, declaró Marcos en una llamada anónima. Alejandro, devastado, consideró demandar a Marcos: mi propio hermano me apuñala por la espalda. Carlos, protector, no bajes a su nivel. Usa tu voz. En una conferencia, Alejandro expuso: mi hermano representa el miedo que divide familias. Pero el amor vence. Mateo, leal, cortó lazos con Marcos: elegiste el poder sobre nosotros. Pablo, herido, escribió una carta pública apoyando a Alejandro, ganando aliados en redes sociales. Eduardo, enterado de la filtración, desheredó a Marcos parcialmente: ha sido demasiado lejos. Marcos, solo ahora. Enfrentó el vacío: su esposa lo dejó, citando su toxicidad. En una noche de reflexión, Marcos visitó a Alejandro en secreto: lo siento. Tenía miedo de ser como tú. Alejandro, compasivo: no es tarde para cambiar. Marcos lloró: he perdido todo por orgullo. La familia comenzó a sanar lentamente. Reuniones mensuales. Terapias grupales. Alejandro y Carlos planeaban casarse, invitando a todos. Eduardo asistió. Un paso gigante. Pero el daño perduraba: cicatrices emocionales, reputaciones manchadas. Alejandro se preguntaba si valió la pena. Con el paso de los meses, la familia Ruiz encontró un precario equilibrio. Alejandro y Carlos se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona, con vistas al mar Mediterráneo. Eduardo, apoyado en un bastón, dio un discurso titubeante: hoy veo que el amor no tiene fronteras. Perdonadme por tardar tanto. María, radiante, abrazó a Carlos como a un hijo. Mateo y Pablo fueron testigos, sonrientes. Marcos, invitado a último momento, asistió en silencio. Un gesto de redención. Pero la sociedad no olvidaba. En el trabajo de Alejandro, colegas conservadores lo marginaban. Y pacientes homofóbicos lo evitaban. Soy un paria en mi propio campo, confesó a Carlos. Optimista, estás cambiando mentes. Mira cuántos te apoyan. Marcos,
Degradado en la empresa por sus acciones. Buscó terapia. Fui un monstruo por miedo. Admitió al terapeuta. Lentamente. Reconstruyó puentes, cenas con Mateo. Llamadas a Pablo. Con Alejandro. Fue más duro, te envidiaba tu coraje. Yo nunca lo tuve. Alejandro respondió, todos pagamos un precio. Tú perdiste tu matrimonio. Yo mi inocencia. Pablo. Ahora activista. Fundó un grupo de apoyo para jóvenes LGBT en Andalucía. Inspirado en Alejandro. Mi hermano me salvó. Decía en charlas. Pero enfrentaba oposición, protestas de grupos religiosos. Amenazas online. Vale la pena. Afirmaba. Recordando su propio dolor. Eduardo. En sus últimos años. Escribió memorias sobre su transformación, de la oscuridad al amor. Donó a causas LGBT. Un acto de expiación. María. Liberada. Se unió a un coro inclusivo. Encontrando paz. Sin embargo, conflictos persistían. En una cena familiar. Un comentario de Marcos sobre valores tradicionales encendió una discusión. No has cambiado tanto. Acusó Pablo. Marcos. Defensivo, intento. Pero es difícil. Alejandro me dio, todos estamos en proceso. El perdón no es olvido. El clímax llegó cuando el libro de Alejandro se convirtió en bestseller, atrayendo una oferta de película. Pero un productor conservador intentó suavizar la historia, eliminando elementos gay. Alejandro rechazó, no traicionaré mi verdad. Carlos apoyó, es tu legado. Marcos. Viendo el éxito, sintió celos renovados. Pero esta vez los canalizó positivamente, expandió la empresa a proyectos inclusivos. Contratando diversidad. Por ti. Hermano. Le dijo a Alejandro. Pablo enfrentó su propia crisis, una relación tóxica con un novio manipulador. Reflejando dinámicas familiares pasadas. Me siento atrapado. Confió a Alejandro. Como mentor, elige libertad. Aunque duela. Pablo terminó la relación. Pagando con soledad temporal. Mateo. En una relación estable. Anunció planes de adopción. Quiero una familia propia. Sin prejuicios. La noticia unió a todos. Incluso Eduardo, seré el mejor abuelo. Alejandro. Reflexionando en su aniversario. Escribió, pagamos caro por autenticidad, traiciones. Pérdidas. Dolores. Pero ganamos libertad. Amor verdadero. La historia culminó en una reunión navideña. Donde Eduardo. Frágil. Reunió a todos, gracias por no abandonarme. Lágrimas fluyeron. Heridas cicatrizaron parcialmente. Pero fue el rechazo inicial de Eduardo un error irreversible. O un catalizador necesario para el cambio verdadero.